últimos días, después de haber presenciado tantos momentos del Jeongmin en los conciertos, y cómo Jimin ha sido bastante descarado en otros tantos, no pude evitar encontrarme con situaciones que tuve el privilegio de presenciar, pero de los que no pude hablar hasta que inicié este canal, por lo que lejos de algunos momentos que me parecieron extraños, realmente quise analizar ciertas actitudes que han tenido en estos últimos años. Porque el 1 de julio de 2020, durante un episodio de Bangtan Bomb, algunas personas interpretaron ciertos celos por parte de Jeonggi, incluso pensaron que podía decirse lo mismo de Jungkook. Todo comenzó cuando Jin pasó gran parte del tiempo riéndose junto a Jin y Taehyun. En un momento tomó las manos de ambos y terminó riendo con más fuerza por los comentarios de Taehyun, lo que solo hacía que la situación se volviera aún más divertida para él y le resultara imposible contener la risa. Pero al fondo de la escena, tanto Jungkook como Jeonggi observaban lo que estaba ocurriendo, y aunque algunos fans han señalado este momento como una posible muestra de celos, la realidad es que ninguno de los dos parecía tener una reacción especialmente llamativa. Más bien se veían bastante tranquilos, conversando entre ellos mientras observaban la interacción de los otros tres, sin mostrar demasiada preocupación ni incomodidad por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando la escena cambió y apareció otro momento en el que Jimin prestaba especial atención a la ropa de Taehyun, incluso pareciendo dispuesto a abrir algunos de sus botones, la situación detrás de ellos ya no parecía exactamente la misma que antes. La forma en que Jimin miraba a Taehyun y se dirigía directamente a él mientras seguía conversando con Jin, hizo que algunas personas interpretaran la escena de una manera diferente. De hecho, esto llevó a varios fans a pensar que Jeonggi no había presenciado ese tipo de interacción desde el principio. Sin embargo, cuando Jungkook pareció girarse para dejar de mirar por un momento, aunque después volvió a dirigir la vista hacia ellos, como si no hubiera podido evitar hacerlo, la expresión de Jeonggi tampoco parecía ser la misma que había mostrado anteriormente. Al observar cómo estaba actuando Jimin frente a Taehyun, terminó girándose por completo para mirar la situación más de cerca. Su expresión, que algunos describieron como seria e incluso algo incrédula, hizo que varias personas interpretaran que no estaba disfrutando demasiado de lo que veía. Además, hubo quienes señalaron que el hecho de que se lamiera los labios y luego los presionara antes de apartar la mirada contribuyó a esa impresión, aunque su reacción siguió siendo bastante neutral en comparación con otras interpretaciones que suelen hacerse. Para algunos fue suficiente para pensar que había ciertos aspectos de la escena que no parecían gustarle del todo. Otra de las actitudes del Jeongmin que me han hecho preguntarme si siempre ha existido algo más que una simple amistad entre ellos fue aquel momento en el que Namjoon le preguntó a Jimin cómo llamaba a Jeonggi cuando no utilizaba Hyun. Ante la pregunta, Jimin respondió con total seguridad y una expresión bastante pícara que lo llamaba bebé. La respuesta tomó por sorpresa a muchas personas, ya que no fue algo que pareciera decir con nerviosismo o después de pensarlo demasiado. Al contrario, lo dijo de una forma tan natural que inmediatamente llamó la atención de quienes estaban viendo el momento. Por eso muchos fans comenzaron a comentar que Jimin no parecía estar intentando ocultar nada ni medir demasiado sus palabras. Y es que independientemente de la intención con la que lo dijera, escuchar a Jimin referirse a Jeonggi de esa manera resultó bastante inesperado para gran parte del fandom. Decir que lo llamaba bebé con tanta tranquilidad fue precisamente lo que hizo que ese momento terminara siendo tan comentado y recordado por quienes siguen de cerca sus interacciones. Claro, aquí tienes el texto con una redacción más fluida, clara y entendible, manteniendo la narrativa y la extensión original sin exagerar demasiado las emociones. Porque cuando los retaron a hacer un baile improvisado en el que participarían Jeonggi, Jungkook y Jimin, el primero en moverse fue Jungkook, quien comenzó a bailar ligeramente con movimientos que parecían los de un robot. Sin embargo, cuando llegó el turno de Jimin y se preparó para hacer algo, ocurrió algo curioso. Justo antes de empezar se quedó observando a Jeonggi, que estaba frente a él sin haberse movido mientras esperaba a ver qué haría. Entonces Jimin comenzó a improvisar de una manera bastante particular, y cuando observas la forma en que parecía tener ya una idea de lo que quería hacer, resulta difícil no notar que toda su atención estaba puesta en una sola persona. En un momento, incluso terminó girando en el suelo para quedar directamente frente a Jeonggi, manteniendo la mirada sobre él mientras movía las caderas y continuaba con su baile de manera muy evidente. Lo más llamativo fue que conforme avanzaba, el propio Jimin pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo, porque comenzó a mostrarse algo tímido y terminó riéndose con evidente vergüenza mientras intentaba continuar. Por su parte, Jeonggi simplemente se quedó quieto, sin parecer muy seguro de cómo reaccionar ante la situación, y lejos de mostrarse indiferente, su respuesta posterior cuando dijo que había perdido y que no podía vencer eso, terminó haciendo que muchos se preguntaran por qué Jimin decidió mirarlo directamente a los ojos mientras realizaba todo ese baile frente a él.
De todas formas, en un episodio de Ran, Jimin hizo una pose bastante peculiar mientras Jeongi, que estaba al fondo, parecía observarla con bastante atención. En algún momento, Jeongi comentó con un ligero tono burlón si aquello realmente era cierto, como si estuviera bromeando sobre lo que Jimin acababa de hacer. Jimin se giró hacia él y le hizo una seña de silencio, provocando que Namjoon y Hobi se echaran a reír por la naturalidad con la que lo hizo. Lo curioso de la situación fue que Jimin ni siquiera pareció dudar antes de hacerlo. Actuó con total confianza, como si supiera perfectamente que no iba a recibir ningún regaño por parte de Jeongi, considerando que en la cultura coreana suele existir un fuerte respeto hacia las personas mayores. Aquel pequeño gesto llamó la atención de muchas personas precisamente por la familiaridad que reflejaban entre ambos. Sin embargo, más llamativa fue la reacción de Jeongi, porque en lugar de molestarse o responder de alguna manera, simplemente terminó riéndose, como si hubiera disfrutado provocar esa reacción en Jimin después de haberlo molestado un poco, lo que hizo que esto se sintiera como algo que siempre deberíamos de darle demasiada atención, porque sobre todo cuando Jimmy Fallon le preguntó a Jimin qué era lo que más había extrañado de Jeongi durante el tiempo que estuvieron separados por el servicio militar, la reacción de ambos volvió a llamar la atención de muchas personas. Jimin, con esa actitud tan característica que siempre da lugar a todo tipo de interpretaciones, por su parte, Jeongi apenas pareció capaz de sostenerle la mirada durante unos segundos antes de apartarla. Los dos sonrieron, pero de formas completamente distintas, mientras Jeongi mostraba esa timidez que muchas veces resulta evidente en ciertas situaciones. Jimin parecía ganar todavía más confianza al notar su reacción. Incluso se acomodó mejor en su asiento, como si quisiera prolongar un poco más aquel momento antes de responder la pregunta. Su sonrisa se hizo cada vez más grande mientras observaba a Jeongi, claramente entretenido por la forma en la que estaba reaccionando, y fue precisamente esa diferencia entre ambos lo que llamó la atención de muchas personas, porque Jeongi pareció algo nervioso ante toda la situación, mientras que Jimin parecía disfrutar cada segundo de ella, siendo que cuando ambos se quedaron mirando hacia el público y Jimin terminó volviendo la vista hacia Jeongi, parecía tener claro que él no iba a girarse para verlo por iniciativa propia. Por eso le colocó una mano sobre el hombro y permaneció unos segundos en silencio, como si estuviera pensando cuidadosamente qué era lo que más había extrañado de él. Mientras tanto, Jeongi apenas pudo responder con una sonrisa tímida, manteniéndose bastante rígido y esperando a que Jimin dijera algo. De hecho, su nerviosismo parecía tan evidente que terminó apresurándolo para que respondiera de una vez y acabara con aquella tensión que se había creado. Jimin reaccionó enseguida con una sonrisa, como si se hubiera dado cuenta de que había tardado más de lo esperado en contestar. Entonces, después de dirigir la mirada hacia el cuello de Jeongi mientras su mano permanecía cerca de donde estaba observando, finalmente respondió que lo que había extrañado era su batería al 1% en la vida, refiriéndose a esa forma tan tranquila y despreocupada con la que suele tomarse las cosas. La respuesta provocó la risa de Namjoon y Jin, principalmente por la seguridad con la que Jimin lo dijo, y fue precisamente ese momento el que volvió a hacerme pensar que Jeongi rara vez le pondría límites a Jimin en situaciones así, cuando ambos terminaron mirándose para aclarar a qué se refería exactamente con ese comentario. Jeongi simplemente lo aceptó sin discutirlo, a pesar de que al principio parecía tan nervioso que ni siquiera podía sostenerle la mirada durante mucho tiempo, lo que me hizo cuestionar una vez más esta actitud que nunca voy a olvidar. Y siendo que todas estas actitudes me resultan tan extrañas, yo realmente no puedo superar cosas que seguramente vendré a hablar en un futuro, porque el Jeonmin se ha hecho más fuerte cada día.